Hola, me llamo Pablo Blanco, enseño en la Universidad de Navarra y me encuentro, como podéis ver, en Baviera, en la tierra de Joseph Ratzinger. Saludo de un modo muy especial a los estudiantes y profesores de la Universidad Católica de Chile que han constituido un importante grupo de estudio de este autor alemán. Me propongo resumir ahora en 7 palabras lo que es el pensamiento y el pontificado de Benedicto XVI. Me parece que la primera palabra en la cual quiero resumir el pensamiento y el pontificado de Benedicto XVI es amor. Benedicto XVI se la jugó con el tema de la pederastia. Fue una auténtica cruz para su pontificado. Sin embargo, él, por justicia y por amor a la verdad, quiso afrontarlo, y lo afrontó sin miedo, con decisión, de tal manera que podíamos decir que se ha obrado en la Iglesia a partir de ese momento, aunque esto a lo mejor le costó el pontificado, una auténtica operación limpieza. Me acuerdo que un amigo mío, agnóstico, se quedó muy impresionado cuando oyó la respuesta de Benedicto XVI en el viaje a Portugal, donde iba a consagrar a todos los sacerdotes al corazón inmaculado de María. Entonces, no sé si recordarán cómo en el viaje en el avión le preguntaron si había una especie de conspiración contra la Iglesia. Y dijo él que el mayor enemigo de la Iglesia es el pecado dentro de la Iglesia. Él le ha entrado a este tema a fondo, no solo desde el punto de vista práctico, sino también teórico. Por eso su primera encíclica se titula precisamente Deus Caritas Est, Dios es amor. Es decir, cómo el eros pagano se puede convertir en verdadero amor cristiano. Cuando hay un proceso de purificación, eros y ágape no están separados, sino que existe una continuidad entre ellos. Por eso es necesario entender que no hay por un lado un amor humano y por otro lado un amor divino, sino que el amor humano, si es purificado, si es elevado, se puede convertir en verdadero amor divino. En este sentido, creo que sería interesante recordar esa frase de un santo del siglo XX cuando dice: no solo Dios es amor, sino Dios es cariño, cariño concreto, contante y sonante, en todas las circunstancias específicas, ¿no? A veces nosotros hablamos mucho de grandes palabras, de caridad, pero nos olvidamos de ese amor concreto. Y ese amor es posible porque primero Dios nos ama primero. Y por decirlo de alguna manera, nos da ese amor prestado. Quizá a nosotros nos cuesta en algunos momentos querer a determinadas personas en determinados momentos. Y en esos momentos tenemos que pedir, como se suele decir, Dios y ayuda. Tenemos que pedir ayuda a Dios y tenemos que pedir esta caridad, este amor donado, prestado. De esta manera, yo creo que Benedicto XVI planteaba una auténtica revolución del amor. Es decir, ese amor que es una palabra tan manoseada, tan usada, incluso tan abusada, a cualquier cosa se le llama amor, necesita situarse en su verdadero contexto y necesita ser elevada, enaltecida, hasta llegar al mismo Dios. Dios es amor. Por eso podríamos decir que hay una especie como de plano inclinado que va desde ese amor humano, amor, después caridad, amor donado por Dios, y después santidad. Porque ¿qué es la santidad? No es otra cosa que la plenitud del amor de Dios, el amor total, podríamos decir, ¿no? Por eso vemos aquí cómo el Papa Benedicto XVI empezó directamente con el amor, con esa palabra tan importante. Fue el primer signo de su pontificado. Y esto, como recordarán, lo une perfectamente con esa segunda encíclica, Spe Salvi, Salvados por la Esperanza. O sea que resulta que el Papa de la razón va a ser también el Papa del amor y la esperanza. Vamos a por la segunda palabra. La segunda palabra es razón. Hablamos del Papa de la razón.
él ha pensado que era también parte constitutiva de su programa. No sé si recordarán el revuelo que se formó en Ratisbona, precisamente, con un motivo que después ha sido profético. Y cómo en Ratisbona hablaba de una nueva razón, de una razón ampliada. En Ratisbona no habló sobre el Islam, a pesar de que la respuesta ante esa cita del emperador bizantino, Manuel Paleólogo II, pues la respuesta que hubo ante esa cita, en cierto modo, confirmaba las tesis de este emperador. Pero el tema que abordaba en el discurso de Ratisbona era que la razón moderna necesitaba ser ampliada. Esto lo debatió muy bien con el filósofo alemán Jürgen Habermas en el año 2004 en Múnich, cuando de mutuo acuerdo establecieron que razón y religión deberían purificarse de sus respectivas patologías, curarse de sus respectivas patologías. Es decir, que la razón puede impedir que la religión caiga en el fanatismo y el fundamentalismo. Lo hemos visto a lo largo de la historia y lo estamos viendo ahora. Pero también es cierto su contrario. Es decir, que la religión puede impedir que la razón moderna cometa errores como los que ha cometido. La razón moderna ha cometido errores como Auschwitz. No hay nada más sistemático, nada más racional, nada más científico que Auschwitz para exterminar personas. O Hiroshima o Chernobyl. Por eso también la religión tiene una función purificadora, correctora, ampliadora de esa razón a veces puramente matemática, muy estrecha. Volviendo al tema del Islam, ¿no? El Papa Benedicto XVI propuso cómo todas las religiones debían dialogar con la religión. Y ese desgraciado incidente de Ratisbona al final ha sido productivo porque nunca ha habido tanto diálogo en la Iglesia Católica como después del discurso de Ratisbona. Primero hubo ese manifiesto de apoyo a este discurso que suscribieron 138 líderes musulmanes, es decir, intelectuales, muftíes, gente importante, que habían visto esa necesidad del diálogo con la razón. Me acuerdo que yo entonces estaba por aquí en Múnich y en mi clase había un imán musulmán, ¿no? Entonces me acuerdo la cara que puso al día siguiente del discurso, una mirada desafiante. Y entonces pues fui a él y empezamos a hablar y le intenté explicar pues esto que he dicho, y la verdad es que reaccionó muy bien, lo entendió, y de hecho su mufti, por decir así, su obispo, fue uno de los primeros que suscribió este acuerdo, este manifiesto de apoyo al discurso de Ratisbona. Para Ratzinger y después para el Papa Benedicto XVI, la cuestión de la verdad es algo definitivo. Hablábamos antes del amor, de la esperanza, de la razón, y la razón está para precisamente encontrar la verdad. Esa mutua implicación entre amor y verdad se ve muy bien en la Caritas in Veritate, ¿no? El amor no se da sin la verdad, y al revés. O sea, el amor, si no es verdadero, decae en el sentimentalismo, en la falsificación, en la manipulación, y al revés. La verdad sin amor se hace dura, se hace cruel. Incluso nosotros lo hemos podido experimentar, ¿no? Nos dicen una cosa, nos la dicen sin cariño y decimos, caray. Sin embargo, cuando nos dicen las cosas con esa caridad, las entendemos mejor. Y en cierto modo el Papa Benedicto XVI decía que uno puede seguir la verdad cuando lo ha visto. Igual nos pasa a nosotros con Jesucristo, que Él es la verdad.
nosotros podemos vivir conforme a la verdad, andar en verdad, cuando hemos visto esa verdad y hemos seguido a Jesucristo. Por lo tanto, verdad y amor, logos y eros, razón y corazón. De hecho, antiguamente los primeros cristianos representaban a Jesucristo no solo como el buen pastor que carga con esa oveja perdida sobre sus hombros, sobre sus espaldas, sino también como el filósofo. Esa razón debe estar íntimamente unida al corazón, al amor, a la comprensión más amplia, a una razón, como decíamos, más abierta. Pero junto a esta razón también está, y esta es ya la tercera palabra, la creación. Muchos han hablado de las raíces verdes de la encíclica social de Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Y es verdad, ahí había conseguido conjugar la crisis económica con la ética de los negocios, con la defensa de la vida y la ética sexual, la bioética y el respeto al medio ambiente. Va todo unido. Esto que ahora el Papa Francisco hace tan maravillosamente bien y explica también en su encíclica Laudato Si, pues lo había hecho ya anteriormente el Papa Benedicto XVI, incluso el Papa Juan Pablo II. Habitualmente se dice, el Papa Juan Pablo II era aplaudido cuando hablaba de ética social y después era abucheado cuando hablaba de ética sexual. Pues el Papa Benedicto XVI puso todo junto e hizo ver que la doctrina social tiene que ver con la moral privada y con todo el comportamiento respecto al medio ambiente. O sea, la contaminación interior produce también una corrupción exterior. Y es lo que también explica maravillosamente bien el Catecismo de la Iglesia Católica. Una mayor pureza del cuerpo proporciona una mayor pureza del corazón, que a veces es más difícil de conseguir, y esto a su vez promociona una mayor pureza de la fe. Porque, como dicen los filósofos, todo está unido, es la unitotalidad de la persona humana. Bien, pero también es importante que nosotros recuperemos ese vínculo natural con la creación, con el medio ambiente, con la ecología. Es interesante la reacción de los diputados ecologistas que estaban en el Parlamento alemán, el Bundestag, cuando el Papa Benedicto XVI hizo el viaje ahí a Alemania, el último viaje en 2011, fue recibido en el Parlamento alemán. Y al principio los ecologistas boicotearon esa visita. Y resultó que después, en el discurso, el Papa hizo alusión a ellos en tonos muy positivos y elogiosos, como diciendo, ustedes están conociendo la realidad, porque a veces nosotros nos encerramos en una especie de búnker sin ventanas. Y ustedes, ecologistas, están conociendo y descubriendo la naturaleza y nos la recuerdan. Pues no solo tenemos que recordar esa naturaleza externa, sino también la naturaleza interior, mi propia naturaleza, mi propio logos, mi propio sentido. Esto lo suele explicar muy bien Joseph Ratzinger con el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan ustedes, no? En el principio era el logos, y ahí se refiere a la segunda persona de la Trinidad, al verbo eterno del Padre, la palabra eterna. Y todo fue hecho conforme a él en el versículo 3. O sea, es decir, todas las cosas tienen su huella, tienen su sentido, su propio código interno, podríamos decir, su propio código genético. Y nosotros podemos conocerlo. ¿Cómo? Vamos al versículo 14. El Verbo se hizo carne. Es decir, ese Logos divino toma la carne humana y de tal manera que nuestra propia inteligencia, que es un chispazo de la inteligencia divina, una participación del conocimiento de Dios, puede descubrir ese sentido interno de las cosas. Yo con mi conciencia puedo conocer cuál es mi propia naturaleza y actuar conforme a ella. Actuar, podríamos decir, de modo ecológico. Por lo tanto, esta palabra creación tiene también una gran importancia en su mensaje.
Volver a las cosas, volver a la naturaleza de las cosas.